Buonasera, eccoci puntualissimi e puntualissime. Aquí, muy puntuales, Allora, como continuiamo a siempre. parlare di donne. Bien, In un precedente tavolo è stato En analizzato storicamente il otra cammino mesa compiuto per se affrancarsi da analizó cuál tematiche fue pues todo el stereotipici camino di genere que se che tuvo hanno que seguir condizionato para le poder scelte di queste analizar donne. Questa sera una serie de discuteremo con prototipos, una Veronica serie Galletta, de grazie, alguna manera estereotipos de Anna género que han Pacheco condicionado e Silvia las Trementin. decisiones de muchas mujeres. Y hoy vamos a hablar con Di Verónica donne che Galletta compiono y Anna Pacheco scelte anche y lavorative Silvia magari Sementin, considerate que podéis subir inappropriate. ya al escenario. E Y di vamos a come hablar con ellas de condizionamenti mujeres que esterni toman siano decisiones più también radicati en di el quanto campo non laboral pensiamo. que Però la visione quizás della donna pueden è ser costellata non inapropiadas solo dai por su género, condizionamenti e dai mucho más de retaggi lo culturali que esterni, ma spesso puede questi le parecer. portano ad ¿No? Muchas atteggiamenti di veces el autocensura legado nei confronti cultural delle puede proprie llevar libertà a di una serie de esprimersi nell'ambito che actitudes uno de meglio crede, autocensura nonché a ante episodi la di propia libertad de stress da expresarse en prestazione el a ámbito causa del peso sociale. y aparte también Su con tutte le scelte episodios che de una donna estrés, de compie. ansiedad de prestación a causa Quindi, del peso grazie social y e buon crítico sobre todas las dialogo. escenas que una mujer toma. Muy bien, muchas gracias y los dejo con el diálogo. Allora, buonasera a tutte Bien, e tutti, buenas tardes benvenuti, a todas, benvenute. a todos. Io sono Muy Silvia bienvenidos y Sementin, questa sera ho bienvenidas. Soy l'onore Silvia di Sementin. portare Tengo con el me e honor presentare de queste due presentar estas dos straordinarie extraordinarias autrici. Vi autoras. chiederò scusa fin adesso perché io Os tengo que alle pedir 7 e un disculpas en quarto verdad, porque a purtroppo las 7 y dovrò cuarto andare via perché ho un tengo treno, que marcharme però porque ci tengo sarà que una coger parte un tren. finale di Pero habrá una discussione anche con parte voi, se final vorrete, también de debate con che todos farà vosotros, si Cecilia, queréis, quindi que adesso la io comincerò questa moderará, esta chiacchiera parte con loro final la e poi a un certo moderará punto mi vedrete volare Cecilia. via, però Con lo loro cual yo voy a restano, iniciar, quindi voy a lanzar potrò unas cuantas chiacchierare con loro preguntas con anche ellos y dopo, después fare ya dei lo que es la conversación va a ser con Cecilia. e fare tutte le domande che volete. Vale, con lo cual Allora, podéis io guardar todas comincerei las preguntas subito, que queráis para esta intanto última presento parte. le autrici, Bueno, vamos ya al così le grano. conosciamo, Presento las e autoras, poi así questa ya las chiacchiera si conocemos. Y svolgerà después pues metà in vamos italiano, metà in a hacer spagnolo, pues este perché diálogo vorrei un parlare poco en con español, una nella un loro poco lingua, en quindi italiano. Me gustaría hablar con dovrete stare un ellas po' a mettere e en togliere le sus cuffie idiomas, con lo tutto il cual tendréis que tempo, spero che non sia poneros y un quitaros problema. los cascos. Espero que no sea un problema. Allora, cominciamo da Veronica. Bien, Verónica, empezamos Galletta, con che ella. è nata a Verónica Siracusa, Galletta, vive a nacida Livorno en Siracusa, ed è vive en laureata in Livorno, ingegneria civile licenciada en idraulica Ingeniería a Civil Catania. Hidráulica È en una materia di Catania. cui tra l'altro Veronica Es una ha anche conseguito materia il dottorato e ha lavorato en la come cual ingegnere hizo idraulica su prima di doctorado, intraprendere de la hecho carriera di trabajó como ingeniera scrittrice a tempo hidráulica pieno. antes Questo è de molto bene, riflette nel suo emprender una libro. carrera como Lei ha scritto escritora numerosi a racconti jornada pubblicati su riviste completa. quotidiane Ha e con escrito le distintos Isolet relatos Norman ha publicados en vinto il premio Campiello opera revistas, prima e con Nina periódicos Sull'Argine, y il suo con ultimo Le libro, Isole scritto di per Norman, Women Fax nel ganó el 2021, è premio stata Campiello finalista al premio en la Strega primera e ha novela y vinto poi il también premio fue letteratura finalista d'impresa. en el Nel premio terzo Strega Preleotto è con stata Nina finalista al premio Sulargine, Nina Emeritus nel per opere dique. inedite. También Devo hay dire algunas Veronica, obras facciamo un applauso. inéditas y un aplauso para ella. Alla mia destra A mi invece derecha abbiamo Anna tengo Pacheco. Anna Pacheco. Voy a hablar en castellano ahora. Ana Pacheco ha nacido en Barcelona en 1991. Es periodista, escritora especializada en temas sociales, trabajo, feminismos y cultura popular con perspectiva de clase y de género. Tiene un máster en antropología social y es autora de la novela Listas guapas, limpias y coautora del podcast Ciberlocutorio. Ha colaborado en medios como El País, El Salto, El Diario, Planta Baixa, entre otros, y en el anagrama ha publicado Estuve aquí, me acordé de nosotros, que es su último libro. Es una mujer muy joven, que también vamos a aplaudir, y muy buena. Oye, joven porque tienes mi edad. Bueno, somos muy jóvenes, ¿eh? Es discutible. Hombre, ¿cómo que no? Vale, allora torno un attimo all'italiano perché comincio Vuelvo otro momento al prima da italiano Veronica, porque anche se farò empezaremos primero la con stessa domanda, Verónica, pero la misma pregunta come se sapete va a dirigir il tema a di las dos, questo porque como panel sabéis, è per el tema de l'appunto esta la mesa parola stai al tuo posto, es quello che este ha título, dato ¿no? il Tú titolo alla a tu nostra lugar, conversazione. que es el título de nuestra Stai al tuo conversación. posto è una frase Tú che come en tu donne lugar io credo che es ci una risuoni frase que parecchio, como molte volte ci sarà mujeres sentito, seguramente, sarà capitato di sentircelo dire, como o anche mujeres solo di sí, le hemos percepirlo, no, tra le escuchado donne, algunas veces y sobre todo, y nel quizá no escucharlo lavoro, directamente, nella pero quizás famiglia, sea nella società. sentido Veronica, entre come líneas en dicevamo la tu, sociedad, en oltre la a essere familia. scrittrice, sei Verónica, anche ingegnera, escritora, e quindi ingeniera, sarei curiosa che y ci me gustaría raccontassi un que po' di nos più contaras un come la tua poco esperienza cómo es tu professionale experiencia in luoghi che profesional sono profondamente en maschilizzati, espacios o come stavamo dicendo profundamente poco fa, ha masculinizados, modellato anche poi le tue y riflessioni como esto in tutto quello che seguramente poi ha dado forma a tus hai presentato reflexiones anche il tuo y romanzo también en lo que se ha Nina convertido Sull'Argine, después questo tu traspare molto novela bene. Nina Sull'Argine, no sé.
¿Que nos quieres comentar alguna cosa? Sí, muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí. En esta doble conversación yo como me gustaría ser sintética, pero empezaré directamente con un comentario. Esta frase, ¿no? Tú, en tu lugar, me viene una cosa relacionada más al campo editorial y no tanto ingenieril. De hecho, cuando lancé mi primera novela, fue durante el COVID, es decir, sí, salió, pero no estaba en la librería. Y después, sí, de repente, al cabo de 15 días, pues ganó el Tampiello, y allí pues me empecé a reflexionar un poco de cosas, ¿no? A mí me habían llamado 2 días antes de decir, oye, has ganado y lo vamos a anunciar. Yo fui con un amigo mío, fotógrafo, que vive a 2 calles de mi casa, pues para hacer unas fotos, como está pues en la web oficial, es un premio importante. Y la primera entrevista me llama La República de Florencia, y después de la entrevista, bueno, todo bien, ingeniera, mira la ingeniera que ahora escribe, y le pasó las fotos de mi amigo. Son fotos normales, no sé, creo que se han utilizado aquí también, ya tienen un par de años. Me contesta el periodista, pero también escritor, que él no tiene culpa, no vamos a decir nombres, me dice, no, es que en la redacción me dicen que es que esta foto no acaba de encajar, es que es como que estás ahí posando. A ver, ¿no tienes una con un cojín, con una almohada? Y dije, a ver, es que en estas situaciones que no sabes ni qué decir. Claro, a ver, seguramente el chico tenía pues más vergüenza que yo, ¿no? Pero el caso es que ellos tenían que construir la fábula, porque siempre hay que construir, ¿no? Este relato, ¿no? Con una mujer, si no, pues será pues la Cenicienta, y no es pues ni Blancanieves, pues no, pues será, mira, pues una ingeniera que desde el baño de la pila de la cocina, pues mira, de repente escribe, y entonces pues de ahí saca un libro, ¿no? Ah, vale, así salen las cosas, es que la cosa realmente podría salir muy mal. Entonces, esto de tú a tu puesto, yo creo que se puede declinar de muchísimas maneras. Bueno, creo que me he quedado sin tiempo sobre la ingeniería. ¿Yo qué diré? A ver, yo durante muchos años, en 2019, lo rechacé bastante porque fue una gran pasión, que todo se lo comía, fue muy cansado, pero ya vi que ya no tenía energía para seguir adelante. Entonces vi que todo esto de escribir, pues bueno, tampoco me salía tan mal, y yo pues mira, por suerte pues tengo pues esta exigencia conmigo misma, ¿no? Que cuando realmente hago algo pues tiene que ser con todo mi ahínco, con todo mi cuerpo. Entonces yo como lo rechacé, ¿no? Entonces Nina fue el libro que escribí pues para cerrar este capítulo. La primera redacción era como un tono mucho más rabioso, ella era como una furia, y mi editor me dijo, bueno, sin explicarlo exactamente durante la edición, me dijo, yo creo que tú tienes que querer un poco más a esta pobre chica, a Nina. Y allí, a ver, no es que había que ablandarlo o atenuarlo para los demás, porque son personajes bonitos, interesantes. A ver, yo también soy una persona muy ambigua, dividida, porque la ingeniería de hecho la estoy recuperando, porque para mí realmente la obra que realmente me enseñó a escribir fue la obra. Yo no sabía nada del mundo antes de empezar a trabajar en la obra, no sabía nada. La primera vez que estuve en una obra con un dique, precisamente, pues me dieron pues una obra menor, un proyecto que había hecho yo, todo calculado a la milésima, porque yo hacía modelos bidimensionales, todo, ¿no? todo el lío del doctorado, y todo esto estaba en el libro.
es como que ya ni reconocí esos sitios, o sea, del transformado que estaban. Y la ingeniería realmente me ayudó a llegar aquí. Yo antes no me daba cuenta de nada y ahora soy una persona que sí estoy en Barcelona y todo el mundo dice, mira, tienes que ir a ver la Sagrada Familia. No, yo es que me quiero sentar en el bar y mirar la gente que pasa por delante. Y eso pues me lo dio la ingeniería, ¿no? Las nubes, el tiempo que van cambiando. Es un regalo ingente, ¿no? Aparte de muchos kilos de lodo y también el riesgo de que me encarcelaran una vez por un trabajo, pero al final me escapé. Pero bueno, son todas esas aportaciones que me dio la ingeniería. Bueno, el libro de Verónica es extraordinario. Si no lo habéis leído, yo os lo aconsejo de verdad, porque te hace entrar en este mundo que es la ingeniería, sobre todo para los que no sabemos nada, como yo, ¿no? Y leyendo este libro fui, qué interesante, mira, y partes que no me imaginaba que pudieran resultar tan interesantes. Entonces, pues esta perspectiva que nos da también la protagonista como mujer, ¿no? En este sector, yo creo que ayuda muchísimo a identificarse y entender mejor este mundo. Bueno, ahora vuelvo con Ana. Poi continuiamo anche Después seguiremos en la conversación con Verónica. Voy contigo porque tú eres una persona que se ha ocupado muchísimo de feminismos a lo largo de su carrera. Entonces, la pregunta que te quería hacer era un poco también a ti, ¿qué te recuerda o qué te dice este título que se ha elegido, ¿no?, para este panel? ¿No? Quédate en tu sitio. Y si nos ayuda también un poco a entender, gracias al feminismo, a lo que tú has trabajado, de dónde viene, un poco dónde estamos. Sí, pues bueno, muchas gracias a todas las que estáis y también por sumaros a esta dinámica, aunque yo creo que la mayor parte del público entiende italiano y castellano, así que todo maravilloso. Yo también pensaba en la frase ponte o quédate en tu lugar, con algo que quizá encontré pues también una vez entré en el mundo laboral, porque por ejemplo en el primer libro, en Listas guapas limpias, que exploro ahí un poco la genealogía familiar a través de la madre y la figura de una abuela y también la hija universitaria que accede por primera vez a la universidad, ahí sí que podías ver un poco las opresiones que podía haber vivido pues esto, una mujer nacida en los 70 en España en un barrio de la periferia, su abuela que viene del sur de Andalucía y experimenta este proceso migratorio, nacida pues en los años 20, y entonces como yo de alguna manera analizaba cómo a estas mujeres sí que se les había caído sobre ellas con toda la vehemencia y la fuerza esa frase, ¿no?, del quédate en tu lugar, ¿no?, y cómo sus carreras estaban muy constreñidas y limitadas por su propia condición, no únicamente por la cuestión de género, sino también por una cuestión de clase, ¿no?, en este caso. Entonces, la experiencia que yo vivo ahora como a título personal como Ana, sí que dentro de mi entorno familiar gozo pues eso, de una libertad en el que mis padres intentan precisamente no reproducir esos errores, ¿no?, de ese quédate en tu lugar, ¿no?, poder elegir libremente, pero incluso en esa elección libre ahí te das cuenta, ¿no?, de cómo están condicionadas también por una serie de prejuicios que están igualmente instalados, ¿no? Yo, por ejemplo, lo viví mucho ese quédate en tu lugar en las redacciones de cultura de los diarios, ¿no? Es un lugar que no recomiendo en absoluto, es un lugar terrible, porque si bien las carreras universitarias, las de periodismo, están fuertemente feminizadas, como prácticamente casi todas las carreras universitarias, ¿no?, en las que hay más mujeres, luego el entrar en estos diarios a trabajar como becaria, ahí te das cuenta realmente cómo operan estos mecanismos, ¿no? Y ahí entiendes ese quédate en tu lugar, ¿no? También pensando en ser una chica joven que no está asalariada, sino que entra como becaria en estos espacios, ¿no? Las redacciones de cultura de los diarios son lugares terribles, como decía, muy hostiles, en los que además imperaba la figura del hombre periodista con un capital cultural heredado muy potente, ¿no?, que además pues tiene pues eso, una serie de comportamientos snobs o elitistas con estas jóvenes, ¿no?, que se incorporan. Y ahí yo posiblemente es donde experimenté más ese quédate en tu lugar.
y no solo, de nuevo, por una cuestión de género, no solo por ser mujer joven, sino también por ser una mujer joven que no venía con todo ese bagaje o ese capital cultural heredado, ¿no? Por no tener unos padres periodistas, como se estila mucho, por ejemplo, en el sector, o por no tener sencillamente unos padres universitarios, ¿no? Y esa violencia sutil, simbólica, pequeña, la experimenté durante toda mi primera juventud en este tipo de ambientes, ¿no? Y se podía ver pues, en pequeños gestos, en un arquear de cejas, en un silencio extraño. ¿No conoces esta referencia? ¿No? Como esa mirada de ¿dónde has salido tú? ¿Qué haces aquí? En alguna ocasión me dijeron, ¿cómo te quieres dedicar al periodismo cultural, ¿no? Te falta una lista extensa de libros por leer, ¿no? Y yo creo que esa es la vez en la que entendí más ese quédate en tu lugar, ¿no? Que quizá yo misma había pensado que era algo de mi madre y de mis abuelas, ¿no? Y que yo no iba a experimentar más. Y sí, y me sorprendo a veces a mí misma pensando que esos momentos violentos, incómodos, ¿no? Con estos hombres de la cultura no se van a volver a producir porque yo ya estoy leída, deconstruida, porque yo ya les veo venir, ¿no? Porque ya tengo el radar, y no. Y entonces te sorprendes en otra situación extraña en la que te arquean las cejas y te miran raro, ¿no? Y además es curioso ver cómo se adapta todo esto a la edad, ¿no? Ahora ya no tengo 24, pero tengo 33, entonces el arqueamiento de cejas es distinto, pero a la vez es el mismo, ¿no? Y ahora ya es a esta edad, ¿no sabes esto todavía? ¿No has leído esto? Entonces, como que se va actualizando, ¿no? El machismo se va sofisticando, se puede ir adaptando, pero ahí sigue, ¿no? Y otra cuestión que me venía también con esta idea era cómo se enmarcan comúnmente también las historias escritas por mujeres millennials, ¿no? Y esto aquí tú lo entenderás, ¿no? Que tienes mi edad, cómo rápidamente con la publicación de Listas guapas limpias la novela pasó a ser enmarcada como una novela millennial que habla en la que una chica se confiesa, ¿no? Confiesa sus secretos. Y entonces yo tenía como que batallar constantemente diciendo que no era mi vida, que no me había criado en ese barrio, ¿no? que no era yo, que evidentemente había muchas partes de mí en esa primera novela, pero que no era exactamente yo, ¿no? Incluso muchas veces había como una decepción de, entonces no te has criado en este barrio. Entonces, y yo, es que estoy diciendo que es una ficción, ¿no? Que encima no, que luego había esa decepción, ¿no? De, que esta no es tu vida, pues vaya, ¿no? Entonces sí que esa literatura confesional, esa literatura supuestamente femenina, esa literatura de los secretitos de chicas, sí que ha estado muy presente, pues no solo en mi caso con la novela, sino con muchas otras compañeras de autoras en las que rápidamente pues veías lo que se intentaba, ¿no? Cómo se intentaba vender por parte de los medios pues estas novelas. Y entonces también muchas veces llegaban las fotos, ¿no? De los reportajes. Entonces fotos en las que pues recuerdo un reportaje en el que nos sentaron a todas en el suelo y teníamos que vestir ropajes grises o rosas, como colores muy, muy flojitos, y entonces teníamos que mirar arriba, ¿no? Era como una situación absolutamente de desposesión, ¿no? Era un punto muy, muy naif, muy ingenuo, ¿no? En el que se nos tiró a todas en el suelo. Y eso y por ejemplo con las fotos sí que alguna vez también lo he comentado con Andrea Gómez, que es una compañera con la que hago un programa de radio en el que pues para algún reportaje te hacen lanzar un micro y tirar una pierna para allá. Y entonces, claro, todo esto por sí solo no sería extraño si no haces el ejercicio de reconvertir, de buscar esos artículos en los hombres millennials que hacen radio o cosas. Y es que no existen esos artículos, no están. No hay esa categoría de artículos. Claro. No hay esos hombres lanzando un micro y poniendo una pose rara. Claro. Ni están tirados en el suelo poniendo ojitos, ¿no? Había como todo. Ahí es donde yo he experimentado más ese ponte en tu lugar, ¿no? Sí. O este es tu lugar. Sí, digamos que estás diciendo una cosa que tiene todo el sentido, que realmente también resuena mucho con la experiencia que cualquier mujer joven puede haber tenido de
yo creo, no experimentar, no sentirte nunca a la altura o saber que el juicio hacia una mujer en su trabajo va a ser siempre muchísimo más duro, tendrás que demostrar muchísimo más. Y yo eso lo entiendo 100%. Obviamente yo también trabajo mucho como de feminismo, ¿no? Hago mucho activismo y eso, bueno, lo del quédate en su sitio es como lo típico, ¿no? Una mujer que además habla y pide por la boca, ¿no? Y dice las cosas como las cree y no tiene miedo en ese sentido de enfrentarse, encararse a unos compañeros hombres, pues eso sigue fastidiando muchísimo, ¿no? Es como que lo vemos. Y yo además una de las cuestiones que también pienso últimamente es hasta qué punto todo esto también funciona a modo de casi profecía autocumplida, ¿no? En el sentido de, es evidente que existe pues una proliferación de novelas de mujeres de mi generación que explican de alguna forma este rito de la edad adulta, ¿no? Y esto quizá existe también porque este tipo de prejuicios y miradas sobre nosotras condiciona en cierto modo nuestra imaginación, ¿no? En el que, y eso es algo que lo que vengo pensando y en lo que me pregunto a veces, ¿no? Hasta qué punto toda esa mirada no coarta o no moldea un poco nuestro espacio para fabular y para imaginar. Total. Y passo all'italiano, questo Sí, ahora vuelvo al italiano. Es muy italiano, muy interesante lo que están diciendo las autoras, porque realmente nos hace pensar en lo que sería quizás el subtítulo de esta mesa, que es trabajos de mujeres. Y yo aquí me pregunto, ¿un trabajo de mujer? No sé, ¿tiene sentido seguir hablando de trabajo de mujer, trabajo de hombre? Porque quizá haciendo esta distinción vamos en la dirección de lo que comenta Ana, no insistiendo en las diferencias y hacer que esta profecía se pueda autocumplir. Es como que yo soy menos, ¿no? Ahora me gustaría dar la palabra a Verónica sobre este tema, ¿no? En la ingeniería. ¿Es un trabajo de hombres? ¿Tú cómo vives esta diferencia? Yo estos años he estado reflexionando mucho, sobre todo estos últimos años, porque después de despedirme, después de entrar en el campo editorial, me encontré pues delante de un nuevo feminismo, nuevo. Yo tengo que decir, no sé si se ha notado, pero yo no soy joven, con lo cual me tenéis que valorar más. Acabo de aterrizar, con lo cual, pobrecita yo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser? En las instancias del nuevo feminismo, y tuve un debate con una editorial que no voy a nombrar, son amigos míos, porque en mi biografía ponían ingeniera y no ingeniero, porque la biografía es cómo yo me defino, y yo me defino como ingeniero. Paréntesis, en italiano normalmente los títulos casi siempre son en masculino, ¿sí? Con lo cual yo no me puedo definir como ingeniera, y allí pues tuvimos un choque porque era como un compendio sobre el G8 de Génova, y yo estaba escribiendo lo que pasó en julio de 2001 y contaba pues lo que había pasado pues a través de este campo, ¿no? De la ingeniería hidráulica, y es una cosa pues que estuve reflexionando mucho. Y entendí que, ya que yo no soy joven y aparte soy siciliana, con nuevos feminismos es como que no soy capaz de agarrarlos. Es que tengo que primero tengo que estudiarlos y entenderlos, porque yo era una auténtica hija de ideas de la liberación. Mi madre trabajaba para el Tribunal de Derechos de los Enfermos, que era una asociación que daba ayuda a las personas que querían abortar, con la 194, que es la ley del aborto italiana. Y ella por la mañana se dedicaba a esto. Yo con 13 años decía que no, que quería una mamá que me hiciera un pastel como las otras mamás, ¿no? Y ella pues se enfadaba mucho, estaba muy furiosa conmigo. Pero bueno, yo crecí pues en este entorno. A mí, yo es que nunca me planteé
¿Por qué ingeniería o no ingeniería? Pues a mí me gustaban las matemáticas, me gustaban algunas materias y había pues tenía una cierta predisposición para las ciencias aplicadas. Y esto quizás más que mi madre es una cosa que me dio mi padre. Puede parecer feo, ¿no? Porque es como que los hombres te tengan que dar el permiso, no es eso. Es simplemente para dar una idea de cómo era él. Nosotros, o sea, a los hijos nos trató igual de mal, o sea, mis hermanos, hermanas, o sea, todos hacíamos las mismas cosas, todo el mundo ayudaba en casa, todo el mundo limpiaba y a todo el mundo pues se nos regañaba para las mismas cosas, a todos, chicas y chicos. Con lo cual yo nunca me di cuenta del conservadurismo que volvía, porque esta es una realidad, ¿no? Es una cosa, pues yo con 40 años tuve un hijo. Livorno es una ciudad bastante especial, es bastante pobre, con lo cual hay poca natalidad porque la gran mayoría de la gente no encuentra trabajo. Y me acuerdo que tuve un hijo con 40 años, ¿no? Entonces me encontré con muchas madres más jóvenes y dije, uy, que imagínate, ¿no? ¿Dónde va a llegar? Pues ¿cómo poner al mundo? Pues una criatura con lo que tenemos alrededor. Bueno, no sé, yo como siciliana, a ver, seguramente Cecilia me invita a hablar de eso y yo lo atenúo. Pero bueno, yo creo que no podemos considerar este hecho desvinculado del resto. Es el patriarcado, es el capitalismo, porque el capitalismo necesita que las mujeres estén en casa. Con lo cual, bueno, pues sí, lo siento, ¿tienes un hijo? Pues lo siento, pues porque en un año pues va a estar enfermo 24 veces y como era ingeniera, pues claro, tenía que contar cada vez que se ponía enfermo y nadie te ayuda. Entonces, por eso yo digo que estas cosas hay que mirarlo con una perspectiva global. Pero ser siciliano, yo creo que tiene que tener pues otro orden de problemas. Es como verlos desde otro punto de vista. Es cierto, yo quizás infravalorándolo, porque es mi naturaleza, porque siempre me lo he tomado así, ¿no? Un poco como ridiculizando. Yo fui la primera que fui al centro de estudiantes, había distintos centros y uno era entre la ingeniería y ahí solo había chicos. Yo cada año decía, si he tenido pues buenas notas, ¿cómo que no me dejan entrar en el centro? No, porque solo de chicos. ¿Por qué tengo que viajar 80 kilómetros de una parte a la otra de la isla para ir en la residencia? Y al final ella con una amiga mía, pues claro, como compañeras de habitación, le dijeron, a ver, es que... Y entonces se quejaban porque los chicos no podían ir desnudos por el pasillo. Y me los miraba, es por eso que quizá me pasó delante todas estas ideas y quizá yo lo infravaloré. Y eso que lo miras y dices, pero a mí qué me importa si vas desnudo, estoy aquí por la ingeniería. No sé, en Sicilia el sistema de violencia, de abuso, violencia con los animales, de posibilidad de futuro, de imposibilidad de levantar la cabeza. Yo me sabe muy mal, pero yo tenía 20 años cuando murió Falcone, después Borsellino y de lo que sucede allí, después volvimos a ver, todo esto está relacionado, todo es funcional para un mismo diseño. Yo iba a manifestarme para un derecho a estudiar de todos, de alguna manera. Bueno, pues sí, cuando empecé a trabajar las cosas cambiaron. Allí realmente choqué con un mundo donde lo miras y dices, no, mira, yo es que no, esta obra yo con una jefa mujer, no, yo no voy a trabajar con una mujer que mi jefa sea una mujer, no. Yo eso me lo he encontrado, sí. Pero, repito, es una cosa que me llegó todo junto y al fondo y ahora pues estoy como replanteando el contorno de todo esto. Yo creo que mi generación
il limite o la colpa di non preservare, di non de no conservare, di darle per preservar assodate determinate cose, o de no no? conservar o dar por superadas determinadas cosas. No sé, yo creo que todos, yo hablo por Italia, quizás todo el mundo pues acaba de pensar que es un 84% de objetores. Yo, cuando era pequeña, y yo que en lugar de acompañar a las pobres mujeres que hacían la interrupción del embarazo, pues yo quería que me estuviera allí haciendo un pastelito. Yo no me imaginaba que se acabaría infravalorando todo este aspecto. No sé, yo creo que es la reflexión que hago a día de hoy, diciamo no che más a posteriori. sicuramente voi, io dico sempre il femminismo alla fine è un Quizás percorso, no? Quindi ovviamente podemos decir también que el feminismo es como un recorrido, no es que nazcamos aprendidas, lo vamos descubriendo. Y siempre hay cosas que te parece que no pueden volver atrás, pero por ejemplo, no sé, el divorcio. Yo tengo un matrimonio feliz, pero yo digo porque yo me casé porque había la ley sobre el divorcio, porque si noi possiamo pensare all'abbandono del tetto coniugale, que me casaba si no hubiera habido la ley del divorcio, ¿no? Todo el techo conyugal, el delito de honor. Probablemente, quizás no nos dimos cuenta que eso se podía perder. Y a veces, incluso, es que me llevo las manos a la cabeza de decir, quizás van a volver incluso a quitarlo del divorcio. Sí, en Italia vemos un retorno muy agresivo de antifeminismo, lo que quizás antes se consideraba como normal, seguramente pues algo que pone en duda pues el feminismo, pero es como una vuelta reaccionaria, ¿no? Que quiere mantener, ¿no?, las cosas, y eso también pasa en España, ¿no? Perdona que te interrumpa, ¿no? Pero es una cosa que decía Ana sobre una cosa de determinada literatura. A ver, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo porque creo que he leído lo peor cuando era pequeña, con lo cual, mira, más o menos voy tirando, ¿no? D'altro canto seguo molto il romance adesso, pero también sigo el romance. Tengo un hijo joven, pues para ver pues lo mal que está construido, que no pasa nada, todos los estereotipos que salen allí, él le encanta, ¿no? Incluso pues él para el Día de la Madre me lo regaló, madre mía, ¿no? O sea, casi como parece que lo hayan hecho a propósito. Y me dicen, bueno, ¿cuáles son los estereotipos que transmitimos a una chavalita? Bueno, yo creo que al final también sí nos formamos dentro de los estereotipos. No sé si una fase de estereotipos pues habrá que superarla, sí. El problema es cuando se habla de como alta literatura, ¿no? Y alguien me ha preguntado, pero bueno, es que la protagonista de esta novela está él, ella, está el aparejador, ¿no? Y otros personajes me dicen, oye, ¿y Nina no se podía ponerse de novia pues con el aparejador? Pero a ver, pero ¿cómo planteáis eso? ¿Pero cómo planteáis pensar una cosa? Si estoy escribiendo un libro sobre el paisaje, sobre el trabajo, que tendría que dar satisfacciones de estos, pues no, pues va a quedar Nina infeliz de por vida. Questo tipo, no, di pulsione che probabilmente anche lì abbiamo tutti. Pero hay como esta energía, ¿no? Hay esta intencionalidad. Una cosa es que, bueno, yo leo un romance, My Love Shopping. Vale, pues estoy leyendo My Love Shopping. Pero si esto se traslada a literatura, yo si estoy pensando que leo literatura, ¿qué estoy haciendo? Pues ahora la van a invitar el año que viene y van a invitar la autora de Romance Mal. Bueno. Capisci, no? No sé si me explico. Es como que cuando tú trasladas esto a la otra literatura, pues ahí puede ser un problema. Hay que entender qué se está leyendo. Yo me acuerdo cuando era pequeña porque también lo escondía, porque si mi madre me pillaba leyendo, qué sé yo, pues realmente era como... no era nada del otro mundo, pero yo sabía, pues me daba pues Christa Wolf. Grazie mille, no? Muchas gracias, muy interesante. Y ahora vuelvo con Ana.
me gustaría escuchar también un poco qué opinas tú sobre todo lo que ha sido dicho hasta ahora. Y creo que además de lo que estaba diciendo Verónica, hay una cosa que me parece muy inteligente y que seguramente tú puedes desempaquetar y ayudarnos también a entender un poco mejor. Ella estaba hablando al final también de cuánto el poder y el capitalismo y el sistema en general se aprovecha luego de la distinción, ¿no? Y de los estereotipos y de las discriminaciones. Entonces esto diría que entra totalmente dentro de tu área de trabajo y si quieres también contestar a lo que decía ella con tus reflexiones. Sí, voy a intentar recoger un poco lo que se me ocurra. Cuando has preguntado si existen trabajos de mujeres, yo te diría no, pero sí que existen trabajos feminizados y que son, además, esto no es ninguna noticia, son los peor pagados, los peor remunerados, claro, porque se entiende que son trabajos que no tienen o que no ostentan el mismo estatus ni valor, que empieza por los cuidados, por la limpieza, ¿no? Por trabajos que además son esenciales para el propio sustento del sistema. Y eso sí que es algo que yo he venido trabajando, ¿no? Como estos... Por ejemplo, en el ensayo, pues a través de las camareras de piso, por ejemplo, que eran la composición esencial de estos sindicatos que se acercaron a mí para que explicara su historia, pues ahí te dabas cuenta de que estos sindicatos están feminizados y además están también racializados, ¿no? Es decir, que nos encontramos con mujeres, muchas de ellas latinoamericanas, que son las que llevan las riendas de estas luchas laborales porque son las que están más jodidas, ¿no? A propósito también del trabajo, yo era algo que me interesaba tratar, por ejemplo, en la primera novela, también en Listas guapas limpias, a raíz del conflicto que tiene la madre de la protagonista, que es una mujer que se ha incorporado al mercado laboral y que efectivamente lo vive como una victoria, ¿no? Es decir, a diferencia de tener que quedarme en casa limpiando, yo, y se lo dice en algún pasaje pues a su hija, yo puedo salir y puedo nutrirme de alguna forma en un trabajo como administrativa contable, ¿no? Es decir, se entiende el trabajo que es también como una forma de emancipación ya simplemente por salir de lo doméstico, ¿no? A lo que ella misma, la protagonista, cae en un desprecio y en un clasismo hacia las mujeres que se encargan de hacer el trabajo reproductivo, de cuidado, ¿no? Y entonces me parecía muy interesante generar esa batalla, que es una batalla que yo creo que está o que ha estado también en muchas madres de nuestra generación, en las que había como un desprecio a la mujer que se quedaba en casa y había como una suerte de liberación o falsa liberación respecto a la mujer que salía y trabajaba, sin entender que en el fondo las dos eran víctimas de una explotación muy parecida y que en este caso, y lo que habíamos comentado también en alguna ocasión, que en este caso la salida o la incursión de la mujer en el espacio laboral no ha ido aparejada de una emancipación real, ¿no? Lo que estamos viendo son sueldos más bajos, dobles jornadas, una mujer que en el fondo, si no se encarga ya de los cuidados, tiene que externalizar los cuidados en otra mujer a la que va a pagar muy poco dinero, ¿no? Pero es decir, el desaguisado está ahí. Está ahí porque no se ha hecho, ¿no? Es decir, porque no se ha resuelto, porque hay un problema que es que los trabajos de mujeres o los trabajos feminizados no están correctamente valorizados. Y entonces eso me interesaba ponerlo pues eso, en boca de personajes que sin ser el mal, que sin ser el demonio, ¿no? Caen también y reproducen a sí mismos las propias taras del sistema, ¿no? Despreciando a las mujeres que son trabajadoras del hogar, despreciando a las mujeres que se quedan en casa por considerar que no son suficientemente libres, ¿no? Modernas o emancipadas, ¿no? Y eso para mí era como muy troncal en la primera novela. Entonces, en el ensayo lo he abordado desde otro lugar, pero sí, podríamos decir que claro que existen trabajos de mujeres, pero son estos trabajos que están ultra feminizados y que además es interesante ver que son muchas veces, ¿no? Desde algunos discursos más reaccionarios dentro de la propia izquierda, ¿no? Se tiende a pensar en la figura del sindicalista como este hombre, ¿no? De la fábrica, de mono azul, que fuma ducados, ¿no? Que es el que blanco la mayor parte de las veces, que son los que han liderado, ¿no? Las grandes conquistas, ¿no? Y entonces lo que se debe advertir es que los sindicatos y la composición de base de los sindicatos tiene que entender que ya ha cambiado y tenemos que entender que ya ha cambiado y que quienes están liderando ahora las principales luchas
sindicales no es es también, por supuesto, y lo hemos visto con la SEAT y lo hemos visto en muchas fábricas, pero no es solo ese personaje que evidentemente existe, pero existe esa otra clase trabajadora que está dando el callo por una cuestión de supervivencia, ¿no? Por una cuestión de que son las más jodidas en casi cualquier estructura o casi cualquier espacio laboral. Claro, sí, a mí me parece fascinante también, o sea, cuando yo empecé a interesarme de feminismo, para mí fue fascinante también entender cómo realmente es una forma de volver a reimaginar el mundo entero, es como ponerlo completamente en discusión desde la base, cambiarlo y ese tipo de reflexión que nos aportan las autoras, yo creo que nos ayudan también a ver cuánto, por ejemplo, también el tema del trabajo, el tema económico que a veces damos por hecho, pues ahí habría que completamente desmontar el sistema, ¿no? Como veis, yo estoy a punto de dejaros, pero aparte quiero daros la gracia, se me ha pasado volando y me gustaría preguntaros muchísimas cosas, pero si te parece bien, Cecilia, podría hacerle la última pregunta, se la dejo, no voy a escuchar la respuesta, ¿no? Es que había una. La última, sí, aquí de pie, además, esto es terrible, esto es terrible, os dejo. No, lo último que quería preguntar, que creo que puede ser interesante para luego a lo mejor dar el debate, es un poco hablando de esto, de feminismo, pensar en cómo también la literatura, la narrativa o el periodismo pueden ser luego herramientas de cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis que vuestro propio trabajo en ese sentido sí que puede influenciar esta imaginación del futuro que yo creo que es muy relevante para el feminismo, sobre todo en el momento histórico en que estamos, y un poco recoger pues cómo ha sido el feminismo para vosotras, un espejo de lo que luego estáis escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido maravilloso. Gracias. Os dejo con Cecilia y escucharé la respuesta mientras me voy. Gracias. Allora, grazie Silvia, mi fa molto ridere Muchísimas che gracias, domanda, Silvia. Última pregunta, sea la última pregunta también del diálogo anterior. Entonces, dal punto di vista della letteratura, che cosa si può... Desde el punto de vista de la literatura, trattare queste tematiche però dalla letteratura. ¿cómo se puede tratar esta temática desde la literatura? Allora, anche qui no, non ho le idee. De nuevo, creo que no tengo las ideas muy claras. De entrada, y lo digo, una experiencia personal. La segunda novela fue la de Nina, la tercera fue con un protagonista niño. Una novela pues que trataba muchas otras cuestiones, un entorno difícil, los 40, y sobre todo en un marco, pues quizá en un contexto si hicieron un poco más reducido. ¿No? Pero bien, está claro, sí, bueno, pues está muy reducido, me da igual Sicilia, me da igual que sean los años 40, me da igual los... no odio el género fantástico, odio los niños, todo esto tengo que aceptar, ¿no? Pero a mí que me digan, tú eres mujer, ¿por qué no escribes con una protagonista femenina? No, ojo, ¿vale? Yo quiero escribir de lo que me venga de gana, ¿sí? Porque eso me parece ya absolutamente, es como el punto de partida, eso es el punto número uno que hay que cumplir. Y me doy cuenta que con estos razonamientos, una escritora, porque estamos hablando de escritoras, quizás pues tiene que trabajar el propio machismo proyectado, ¿no? Es como Berlusconi. El machismo tiene que ver con todo el mundo, porque todas hemos estudiado, hombres en la escuela, con lo cual inevitablemente cuando leo Guerra y Paz y acabo de leer Guerra y Paz sin morir antes, me siento como muy heroica, mucho más heroica que cuando leo Cumbres Tormentosas. ¿Por qué?
Bueno, pues no, ese mono azul, ¿no? Sigue siendo la referencia. Siempre atentos a la estadística. Es cierto pues que no hay mujeres o trabajos de mujer, pero sí que hay trabajos que son muy de extrema fatiga, ¿no? O sea, de extremo cansancio, y hay mucha dificultad y una cuestión pues muscular, ¿no? Hay pocas mujeres en una obra, ya se ve, quizás por eso, ¿no? También. Sin embargo, primero yo creo que hay que poder escribir de lo que uno quiere, eso es el punto número uno. Y después, más que la escritura, es la educación a la lectura. Yo tengo un hijo de 13 años y no hay ni un libro que le haya dado. Es que aparte de Harry Potter, que le encanta, no hay ninguno donde la protagonista no sea una chica, porque él tiene que acostumbrarse, como yo me identifique en Jane, en la Isla del Tesoro, y reivindico de ser Jim, él tiene que acostumbrarse a que la protagonista, el héroe, la heroína, lo sea también al margen de que es. Él no se da cuenta porque allí pues que se le ha colado, ¿no? Y él pues un poco siguió las historias. Yo pienso esto que decía, tengo enormes dudas ante cierta literatura didáctica, pero quizás dentro de un año vengo y digo otra cosa. Lo decía al principio, 52 años, y es un dato. No, me lo veo en el espejo cuando pues me tengo que maquillar las ojeras, ¿no? Es un hecho. A mí me cuesta mucho con la literatura didáctica, ¿no? Ya sé pues que hay aquí compañeros que tratan de literatura juvenil, y es muy importante, es muy importante, ¿cómo no? Però non lo so, però magari la mia Pero no sé, yo creo que a mí quizás la dificultad que tengo no sé, yo me lo planteé, ¿por qué ingeniero y no ingeniera? Porque lo he visto siempre quizás. La ingeniería es una cosa neutra, y como me dicen que el neutro no existe en italiano, bueno, pues que la ingeniería nos supera, ¿no? La ciencia, las ciencias aplicadas, la técnica, la astronomía. Les da igual si somos hombres o mujeres, con lo cual yo lo veo como un papel, pero quizás me equivoco, y por eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es todo este recorrido para llegar a ingeniera, ¿no? Pero primero es poder escribir lo que uno quiere, y después hacer que los chicos y chicas lean historias, porque hay que equilibrar un poco, hay que equilibrar un poco las cosas. Sí, con la literatura de después, sí. ¿Ana? Sí, voy a ir muy rápido para que haya tiempo para el turno de debate, pero sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices de atrevernos a narrar, a explicar la realidad sin miedo. Creo que una forma de clarificar o hacerla entendible es precisamente hacerla compleja, ¿no? O desentrañar los misterios, ¿no? Yo sí que siento que a veces puede existir como un miedo de ahora se dice mucho, no conecto con los personajes, no empatizo, no me los creo porque no se parecen a mí, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que nos atrevamos a huir de la autorreferencialidad y a mostrar historias que nos apetezcan hacer, que no tengan o que no capturen un mensaje final, una moraleja, ¿no? Es decir, creo que ese es el gran reto, yo creo, de atrevernos a explicar lo complicado a través de las ficciones. Y animar a la gente a que saque sus propias conclusiones. Sí, yo diría eso. Vale, gracias. Antes de pasar el micro al público, espero que haya preguntas. Quería decir una pequeña cosa, stai al tuo posto, lavori da donna, era polemico. Tú en tu lugar, trabajos de mujer, era una cosa polémica. Sí, perché era polémico porque quédate en tu lugar, trabajos de mujer, era polémico, porque yo espero que mis hijas nunca lo hayan escuchado, aunque quizás lo notarán. Y creo que el hecho de haber puesto este subtítulo de trabajos de mujer es porque no creo que existan.
y sin embargo a veces se clasifican o se categorizan como tales. La otra cosa que quería recordar es este pequeño libro de aquí, de Ana, que se presentó hace un tiempo en una biblioteca pública, se republicó. Estaba solo en las bibliotecas y salió hace 3 días, por suerte. Y este librito pues habla de una experiencia que tuvo en hoteles de lujo y con todo el personal que trabaja en estos hoteles de lujo, que toca el lujo. Es como forma parte de esa familia, porque sí, lo son, pero en realidad es una toma de pelo. Es otra vez tú en tu lugar. Es como pasar de los ricos, o sea, como pasar por allí en algunos momentos muy concretos del año, porque quizá pues hacen una fiesta. Pues pensando en el libro de Ana, me ha venido a la cabeza que hay muchas maneras de decir o entredecir tú en tu lugar. Ahora sí, pues ya damos paso al público, a ver si hay preguntas. Aquí ya tenemos una mano levantada. Tanto grazie a tutte e due. Io ho una domanda molto confusa, spero che mi si ordinerà mentre la faccio. Espero que mientras la vaya haciendo pues se van a ordenar las palabras. Cuando decías, Ana, ¿no? Todo este bagaje cultural que de alguna manera pues pesa, ¿no? en una mujer cuando entra en el campo del periodismo. Es como un bagaje o como algo que has heredado casi, ¿no? Y tú, Verónica, comentabas el tema económico, del capitalismo y de las ideas que impone tanto a hombres como a mujeres. Una pregunta muy larga y cada uno pues que recoja lo que más pueda ser representativo. Yo creo que en Italia el tema de la precariedad y el tema económico quizás se habla menos comparado con temas como el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de feminismo, yo tuve una entrada muy violenta en este sentido, porque muy banalmente mi tutora de tesis era súper feminista, yo realmente pues la escogí pues para que me apoyara, lesbiana, yo soy del 84 y pensaba pues que estaba bien con ella, y mi entrada fue que ella sacó una publicación y robó partes de mi tesis, con lo cual no fue pues una entrada así como de hermandad muy positivo, y allí pues claro pues me salió un escepticismo muy potente con definiciones, etiquetas, grupos, y es que muchas veces este bagaje es como un mensaje que me han lanzado las mujeres y no los hombres, ¿no? Y entonces veo pues esta realidad también. Aquí estamos en España, quizás a nivel literario. No sé si tú, Ana, sientes que el tema económico es quizás más deficitario, ¿no? La precariedad pues afecta más a las mujeres. Yo creo que en Italia la cosa está bastante desequilibrada. Y la cuestión pues que no se trata como se debería, ¿no? Y entonces es una brecha bastante marcada. Es una cosa pues que supera pues otras barreras que quizás sí que se tratan más. Perdonad, me he alargado mucho. Sí, yo creo que definitivamente la cuestión de la precariedad o las condiciones materiales de vida es algo de lo que sin duda se está hablando. De hecho, ha habido incluso en los últimos años una especie de exaltación de una falsa precariedad, ¿no? Es decir, que la precariedad sí que se ha incorporado en el discurso, pero incluso ha sido como capitalizado por los propios medios, ¿no? Hablando de una precariedad o todo el mundo sumándose a un discurso de una falsa precariedad, ¿no? Es decir, la precariedad incluso se ha convertido casi como en una cosa abstracta que ya no sabes muy bien
por dónde coger y que muchas veces no significa nada. Yo muchas veces incluso digo, no me convence el concepto de precariedad. Hablemos de clases sociales, ¿no? Hablemos de dinero, hablemos de si eres pobre o no eres pobre, ¿no? Porque es verdad que la precariedad se ha instalado como una suerte de duda, de vaguedad, de ambigüedad en la que parece que como no es exactamente nada, parece fácil incorporarse, ¿no? O sumarse a ello. Y entonces a veces parece como que no estamos hablando de nada. No sé si es algo que sucede también en Italia, pero aquí durante pues mucho tiempo en todo discurso pues alguien se acuerda de lo precario que es y quizá no se enmarcaría bien en esa definición, ¿no? Pero bueno, creo que sin duda también es sintomático, ¿no? De un estado del ambiente, ¿no? de la situación en el que sí que creo también que hay algo muy flagrante, que es la crisis de la vivienda, por ejemplo, aquí, ¿no? Que afecta sobre todo a los jóvenes y que de hecho aquí en España como mínimo dicen que en los próximos años va a ser la posesión o no de una vivienda en propiedad lo que va a disparar más esta desigualdad y lo que va a hacer que estas clases se separen todavía más. Entonces sí, te diría que el discurso está, pero que muchas veces está en un lugar un poco etéreo que todavía no sabemos bien dónde encajar. Por ejemplo, ha proliferado también mucho una suerte de narrativa sobre la precariedad o sobre el malestar. Lo que pasa es que muchas veces pues, es una precariedad en la que no se acaba de ver, si rascas, pues no te explica el contexto, ¿no? Histórico de quién ha provocado esta precariedad, qué patrón, de qué trabaja esta mujer o este hombre o este personaje, en qué contexto estamos, qué políticas se han hecho o no se han hecho, ¿no? Como que muchas veces los libros omiten, ¿no? O las narrativas sobre la precariedad omiten para mí los datos relevantes, ¿no? Lo interesante, ¿no? Para explicar de dónde emerge esa precariedad y que no sea pues eso, como un detalle casi descriptivo de los personajes que te dicen no llegan a final de mes, ¿vale? ¿Por qué no llegan? Es por esto que la semana pasada justamente dejamos un diálogo a la precariedad con Andrea Genovart y Claudia Grande. Claro, así que justamente en esto fuimos a buscar un poco más a fondo. Es interesante ver el dinero, ¿no? Si no tienen dinero, ¿por qué no tienen? Si tienen dinero, ¿por qué lo tienen? ¿No? Elena Medel, por ejemplo, en Las Maravillas, ella hace un trabajo muy interesante en el que explica eso, el dinero, pero entrando bien en el asunto. Así que, y otra cuestión que sí que has mencionado es, yo creo que definitivamente las mujeres sí que están más precarizadas, o está la situación de las mujeres, pero esto yo no lo digo, estos ya son datos, ¿no? Sí que es por lo que decíamos antes, por trabajos que están en una situación irregular, y ya lo decíamos, las mujeres racializadas, también las mujeres migrantes, pero sí, eso ya son... Pero es muy interesante, todas las narrativas que se están haciendo en torno al malestar, a la precariedad, Bueno, es interesante ver cómo se está traduciendo eso en estos textos. ¿Puoi dire qualcosa? Sí, no sé si quieres añadir algo. Sí que me ha venido en mente lo que decían, que no sea pues como un más a más, ¿no? Como algo que acompaña. No, yo quería contar una historia de amor, pues nada, pues de fondo es que están precarizados. No, claro, está claro que si lo dices que es precario, pues ya nos podremos identificar mejor, ¿no? Y si le haces pues banquero, pues ya no nos identificaremos tantos. En Italia tampoco se habla tanto de dineros porque somos católicos y no protestantes, con lo cual es una cosa que no se toca, ¿no? A nadie le gusta hablar de dinero. No, es que no se habla de dinero. Yo hice un trabajo donde solo estuve hablando de dineros, porque en el momento que pones en el pie en una obra, pues es la contratación. Bueno, 1.000, no, 800, va a tirar algo por 800. Y es una cosa que a mí me ayudó, ¿no? Esta perspectiva. Un poco para superar la complejidad o la dificultad de hablar de dinero. Porque hablar de dinero parece que nos
nos avergonzamos y nos avergonzamos porque no tenemos dinero, ¿no? Ese sería al final, esto es lo que está detrás, la vergüenza de no tener dinero, vergüenza de que la distribución del patrimonio esté totalmente desequilibrada. Leía hace poco que en Italia se habla de capital inmóvil, no sé, 35.000 millones de dinero pues ahorrado por personas de una manera u otra. Y en la literatura pues no se habla de la precariedad. Recordemos que la primera que habló de ello en literatura fue 2010, 9, 8. En Italia pues Michela Murgio con El mundo de saber. Creemos haber escuchado, ella tenía muy claro que era como una antena. Ella iba trabajando en un call center y decía, ¿pero qué es esto? Y escribe pues este libro. Pero después resulta que acaba siendo pues una comedia a la italiana, hecha por Virzì, claro, en Italia, ¿no? Pues un gran director de cine, tenemos una gran tradición de una comedia a la italiana, pues ¿qué hacemos al final? No tenemos nada más, pues que acabamos riendo, ¿no? Por no llorar. Entonces, eso se vació de significado, básicamente. Últimamente, seguramente por la cuestión de la etiqueta, de las etiquetas, ¿no? Una etiqueta de libros sobre el trabajo. Escribí pues algunos profesores de institutos y realmente pues si miras la literatura del trabajo es una literatura pobre y uno de los libros más bonitos donde se habla de la precariedad, aunque sea en masculino y aunque sea de los años 90, es Amianto de Alberto Brunetti, no sé si lo conocéis, porque es una novela donde él, bueno, es su padre que acaba siendo pues precario, pues uno que trabajaba en la industria del acero, pues al final acaba muriendo de tanta precariedad por todas las consecuencias del amianto, generando cáncer de pulmón. El autor, quizás en algunas situaciones un poco exagerado, y toda esta cosa de la literatura de la clase trabajadora a veces me da la sensación que es como a ver quién más, ¿no? A mí pues ya me han encasillado como una ingeniera que escribe y una de trabajo, no estoy de la clase trabajadora. Bueno, el caso es que en ese libro sí que se refleja toda la complejidad. No es como la precariedad intelectual, que son cosas que existen, sí. Bueno, una pregunta, como decías, muy amplia. Habla pues de un estado, bueno, todas esas pensiones que no se van a poder pagar. Bueno, ella hablaba del tema de la vivienda, es un tema muy, aparte de la vivienda, nosotros tenemos otros problemas. Esta semana tendremos pues la quinta, se prepara Emilia-Romagna y parte de Liguria, con lo cual también es inalcanzable, porque está claro que es una cuestión pues que se está poniendo encima de la mesa, porque ya veremos cómo termina todo el tema. Pero sí, la precariedad, estamos nosotros pues que, mira, sabes que como somos muy precarias, vamos al bar y vamos a tomarnos un gin tonic, ¿no? Qué mono. Yo creo que aquí la literatura puede ser un poco cómplice desde este punto de vista, ¿no? En lugar de quitar el velo, ¿no? Un poco se suma. Bueno, nosotros lo que hemos intentado es un poco quitar este velo, ¿no? De la precariedad. Y sobre lo que decías, la literatura sul lavoro, la literatura sobre el mundo del trabajo, tuvimos aquí a Cosimo Argentina. Oh, qué bueno es. Sí, el de Taranto es una cuestión, es un tema que hay que investigar. No, a ver, dejémoslo porque si no me vais a echar. No, de verdad, su novela es imprescindible. Y él, aparte también, Cosimo Argentina, yo lo sé,
Non so se mi spiego, ¿no? Que detrás de él pues la cosa es tan poco durilla. Sí, sí, porque él saca temas a relucir complicadas. Bueno, el caso es que le hicimos hablar con Marta Sanz, que es una escritora de aquí, y que ella hablaba de la clase obrera, no solo, y lo que decías, ya no son los que llevan el mono azul, sino que también pues hay mujeres que están en la casa y que pues tienen que cuidar a gente mayor y que hacen otros trabajos. Bueno, también Luana Lochetti murió hace 2 años en una fábrica textil en la provincia de Prato, aplastado por una máquina a la cual el jefe pues quitó pues la seguridad, porque también está en toda esta cuestión de las empresas unifamiliares que no sabes, ¿no? Ahí están, estos son los peores, ¿eh? A veces dices, tienes el padre y 2 hijos, ella era una empleada, pues quitaron la seguridad por no sé qué motivo, pues realmente pues la máquina la aplastó. Esto es un accidente mortal sobre el trabajo. Es un libro muy Cristo de Pietro de Donato, Cristo el albañil, es antiguo pero no lo es. Habla de la muerte del padre en el 37. Me parece que después también sacaron pues un espagueti western, pero bueno, el caso es que sí, el padre murió, ¿no? En una empresa pues de hormigón. Y lo cuenta, madre mía, porque también eso es el trabajo, ¿eh? Sí, el trabajo es todo. Y mañana con los cómicos también vamos a hablar del trabajo intelectual, porque sí es verdad, quizá no te ensucias las manos, estás en tu casa y claro, entonces parece que no es tan trabajo, ¿no? ¿Y quieres ganar dinero por eso? ¿Más preguntas? Sí. Bueno, no sé en qué idioma hacerla, igual en castellano. Bueno, muchísimas gracias. Primero de todo estoy súper, muchísimas reflexiones que me llevo, muchísimos apuntes, ya me ha parecido súper interesante. Y la mía, bueno, es como un poco más que una pregunta, es una reflexión sobre la cual me gustaría saber vuestras opiniones. Porque, bueno, hay como una premisa de la cual partimos que al final hombres y mujeres somos distintos, no solamente a nivel pues, físico, sino también biológico, molecular, genético, que pues viene, ¿no? Y se construye pues desde pues miles de años, ¿no? Es algo que llevamos arrastrando de costumbres, de sociedades. Y pues a mí la frase esta de trabajos para mujer, yo creo que no lo veo tanto como algo pues que me genera rechazo, tipo algo que estamos categorizando en plan trabajo de mujer, pues entonces es algo negativo, o trabajo para hombres algo pues que se gana más dinero. Es verdad que hay como muchísimas pues diferencias, ¿no? Y se tiene que trabajar, ¿no? En la igualdad de condiciones y de pues lo que se pueda ganar de un trabajo u otro. Pero yo sí que creo que pues también como decía antes Verónica, ¿no? Que como hay pues trabajos que requieren pues un cierto de fuerza física, por ejemplo, o un cierto de forma de pensar, y al final eso pues creo que la solución tampoco es fomentar a que todo el mundo haga todos los tipos de trabajos en forma igual, porque va a ser forzar algo que no es dentro de nuestra genética, dentro de nuestra índole y naturalidad, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco qué pensáis al respecto, porque creo que ahora sí que se está como un poco intentando llegar a esa igualdad en todo, ¿no? Pues por ejemplo fomentar que haya muchísimas más mujeres en la ciencia, que yo estoy de acuerdo también, porque creo que hay como muchísima diferencia, pero creo que también hay que respetar y entender de dónde venimos y por qué somos como somos. Así que bueno, me gustaría saber un poco qué pensáis sobre esta reflexión. Muchas gracias. A ver, yo con este entiendo por dónde quieres ir, pero a mí muchas veces me preocupa también la idea de esencializar en cierto modo la genética, ¿no? De lo que estamos compuestas o lo que somos naturalmente o inherente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo veíamos este verano con la atleta que fue acusada de ser un hombre y no lo era finalmente, ¿no? Por una cuestión que era su propia constitución, ¿no? Como que muchas veces se tiende también a esencializar
cómo somos las mujeres, ¿no? De dónde venimos o cuáles son nuestros conocimientos naturales o esenciales, y creo que en parte hay un grueso, es decir, evidentemente que existen diferencias biológicas, seguro, pero sí que yo creo que hay un grueso importante de algo construido y, por ejemplo, yo lo pienso mucho con este tipo de atributos que se supone que recaen más sobre nosotras, ¿no? Las mujeres somos por naturaleza más cuidadosas, más empáticas, más pacíficas. Yo no creo en todas esa. Sé que hay compañeras feministas que sí que están en eso, pero yo no creo para nada. Yo creo que justamente eso sería un ejemplo de algo construido que esencializa de alguna forma nuestras diferencias biológicas. Y luego lo que nos estamos encontrando es que no está tan claro lo que es un hombre y lo que es una mujer, ¿no? Y entonces yo creo que entiendo lo que quieres decir, creo que en ningún caso se trata de que todo el mundo tiene que hacer todos los trabajos, pero sí que lo veo desde una visión más ancha que implica que ojalá, ¿no?, todo el mundo pueda realizarse, elegir, ¿no?, en cualquier tipo de trabajo. Pero me cuesta verlo desde esa diferencia puramente biológica. Porque sì, creo che más o menos se ha entendido. Sì, io la penso sostanzialmente nella stessa maniera. Sí, yo lo pienso bastante en los mismos términos, pienso bastante igual. Yo recuerdo que cuando volví después de la maternidad, a mí me habían sustituido, yo era la jefa del despacho, y bueno, cuando volví, pues esta persona, este jefe, pues tenía problemas sentimentales con la mujer. Yo no conocía a este sustituto porque él realmente pues se trasladó esos meses pues para ocupar mi puesto, con lo cual después esta persona pues se fue porque, claro, él quería mi puesto, no quería trabajar por debajo de mí, ¿no? Entonces él me contaba pues sus historias sentimentales y yo con las hormonas, ¿no? Uy, mira qué bien, ¿no? Maternidad, pero no estoy todo el día solo con un niño. Y llegó un momento con mis compañeras que al cabo de una semana decía, oye, ¿a vosotros también os cuenta cosas de su vida sentimental? Entonces, ¿por qué me lo cuenta a mí? ¿Por qué me lo cuenta a mí? Porque soy mujer, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que prestar atención, ¿no? En ese trabajo era un trabajo, no éramos amigos, no estábamos de vacaciones, estábamos trabajando. Que él pues ya me identificara, aunque fuera su superior, ¿no? Pues allí, o sea, como era una mujer, pues ya pensó que me podía contar su vida sentimental. Pues eso no me pareció muy bien. Yo creo que tenemos que estar bastante atentos con la cultura de las diferencias, que no sea un gueto. Porque no sé si tenéis en mente la imagen de Samantha Cristoforetti, que se va de misión 6 meses en la estación espacial, y todos estos periódicos italianos, todas estas imágenes del marido con los niños. Mamá. Bueno, oye, a ver, que no está abandonando a los niños, les deja con su padre. A ver. Mentre lo shuttle partiva, ¿no? Que le acompañan allí hasta el shuttle, ¿no? Hasta el... Ahí hay que prestar mucha atención. A meno che poi non dimostrino, cioè non in particolare, ecco, non legato quizás al fatto che fosse no hay que vincularlo al hecho de pues, que sea un hombre o una mujer. Con il padre que esos niños pues que tengan pues un trauma, ¿no? Pero claro, también Samantha Cristoforetti es Samantha Cristoforetti, ¿eh? A ver, no estamos hablando inevitabilmente una persona de una persona cualquiera. Pero bueno, aquí la narración fue esta, ¿no? Con todas esas fotos, ¿no? La pobre dijo, oye, sí, llévamelos perché sono bambini, quindi è ovvio che fanno tutti così, un último bambini, beso, ¿no? Y a ver, pues nada, aprovecharon para la foto, ¿no? Que los niños pues se abalanzaron, ¿no? Estoy muy de acuerdo con ella. Yo creo que habría que prestar atención en estas cosas. Bueno, yo creo que seguro que
salirían muchas más preguntas y aquí estaríamos 6 horas más. Os recuerdo que tenemos libros fuera para comprarlos, con lo cual si queréis... Ellas van a estar afuera firmando libros y les podéis hacer una última pregunta. Pero bueno, antes de despedirnos, 2 cosas. A ver, para mañana. Por la mañana dedicada al cómico Daniele Converiati. Y Giovanni Di Gregorio, Claudio Stassi y Alberto Madrigal. Después el espacio dedicado al cómico sigue con una lección sobre el manga de Mario Battetta. Y después tendremos pues una conversación de loops, una conversación que después se traslada en cómic. Al final del día tendremos pues una mesa, un encuentro, un diálogo con Vincenzo Latronico y Alba Gómez Gabriel para hablar de nómadas digitales y gentrificación. Yo creo que se va a ser un debate muy polémico. Hoy a las 9 hay un concierto también en el marco del Flip en el Jamboree en Plaza Real, que es un halo en el altiplano de Pietro Lusso y Felice Montervino. Muchas gracias a las 2 escritoras y nos vemos mañana por la mañana o nos vemos en el concierto. Grazie mille.